Amigos y amigas de Epicentro, hola. Hay un tema que es muy importante para el día a día del Perú y sobre todo para la vida de muchas personas en el Perú, y es cómo se está protegiendo el país, cómo está previniendo los problemas que son casi que podríamos decir milenarios, de derrumbes, de huaicos, de problemas en los cauces de las quebradas y los ríos. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que esto era un problema? Bueno, desde siempre. ¿Cuándo tuvimos una crisis profunda? En el año 2017. En el año 2017, con el Niño Costero, pues hubo una tragedia que generó por fin una conciencia de que teníamos un problema muy serio. En el 2017, incluso como este país está acostumbrado a que lo de Lima toca más que cualquier cosa, pues se quedó Lima sin agua y entonces ahí sí hubo una conciencia en la opinión pública de que había un problema y se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que en esta nueva emergencia surgida del ciclón Yaku, pues ha estado en el ojo de la tormenta, ha estado en el centro del debate, y una de las personas que han sido parte de este proceso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque fue directora ejecutiva desde octubre del 2019 hasta mayo del 2022, es la doctora Amalia Moreno. Sobre ella han caído rayos y centellas también, una tormenta, un ciclón y un huaico, porque, pues bueno, porque hay gente que opina sin saber mucho y nosotros queremos hablar con ella y que nos cuente exactamente qué fue lo que hicieron y qué es lo que ella ve en este proceso. Doctora Amalia, gracias por aceptar esta entrevista con Epicentro. Muchas gracias, Clara Elvira, y a Epicentro siempre por darnos la oportunidad. No es la primera vez que conversamos con Epicentro. Y ciertamente tú has hecho una excelente introducción de por qué nos cuesta tanto, digamos, reconocer nuestras, no sé si debilidades, pero sí cómo reponernos de cada desastre natural, ¿no? Porque ni siquiera es el del año 2017. Los entendidos en el tema me dicen que el peor fenómeno del niño que tuvimos fue el del 82, ¿no? Pero mira, del 82 hasta aquí no habíamos avanzado mucho. El Y también tienes, 99 también fue horrible, entiendo. ¿no? Terrible, y creo que todos sabían cuál es el ciclo de estos fenómenos del niño, y bueno, como país no nos hemos podido reponer frente a estos desastres naturales. Y entonces, como bien dice, se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el año 2017 con un enfoque que hoy queremos todos pensar que era únicamente la prevención, pero no fue así. Lo ha señalado bien. El fenómeno del niño del año 2017 causó tal estrago en el país, y no solamente en la zona del norte. En las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño del año 2017 está Huancavelica, está Ayacucho, está Ica, está Arequipa, ¿no? Un poquito de Junín, incluso Loreto. Las regiones fueron duramente golpeadas, su infraestructura fue destrozada, y ni qué hablar de la zona del norte, ni qué hablar. Sí. Pero en la zona del norte, Clara Elvira, no solamente la ciudad, no solamente la zona urbana, fue duramente golpeada la zona rural. Y en la zona rural tú no le puedes decir es más importante la prevención para proteger la zona urbana que tú, Claro. ¿no? Que tú, no sé, pues Ayabaca, Huancabamba, en Piura, Cañari, Sincahuasi, en Lambayeque. Tú no le puedes decir eso a La Libertad, a Otusco, ¿no? A toda la sierra, a Julcán, y decir, ¿sabes qué? No, no, acá vamos a proteger primero y después repondremos tu infraestructura dañada. Entonces, por esa lógica, ¿no? Por esa lógica, Clara Elvira, se hace un plan de reconstrucción, principalmente pensando en reconstruir esta infraestructura que es de primera necesidad: agua y alcantarillado, colegios, centros de salud, caminos, carreteras, ¿no? Infraestructura, bocatomas, canales de regadío. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo la población? Yo necesito seguir mi día a día y yo necesito que eso se reconstruya. Claro. Y entonces, con esa lógica, se le dio 18.000 millones, o sea, se proyectó, porque no es que se le diese o haya un fondo, se proyectó 18.000 millones de soles para la parte de reconstrucción, pero también se habló de prevención. Y en ese momento estábamos como en cero.
¿no? Cuando Sí. en el 2017. Entonces, solamente se dio algunas ideas de, vamos a decir, de a largo plazo y decir, vamos a hacer descolmatación y vamos a hacer estudios para saber qué hacer. Esos estudios son los que no habían avanzado mucho cuando tomo el cargo y es a lo que nos tenemos que abocar cuando se hace un megaproyecto. Sí, a ver, entonces desglosemos este asunto en varios temas. El primero, ¿cuántos directores de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios hemos tenido? En estos 6 años, 7. 7. Muy bien, entonces hubo unos directores hasta octubre del 2019 cuando usted fue nombrada. Yo era la cuarta, sí. ¿Qué pasó en su gestión? Usted hizo este convenio de gobierno a gobierno con el Reino Unido y yo tengo que dar fe de que la ex embajadora del Reino Unido acá en Perú, la señora Kate Harrison, un día tuvimos una conversación sobre este asunto y decía, bueno, hemos tenido un gran apoyo de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para sacar adelante, pero tenemos un problema. Y el problema era que tenían apetito en el gobierno Castillo para nombrar sucesor. Y de hecho, ocurrió que en octubre, en mayo del año pasado, la sacaron y nombraron a una amiguis del gobierno de Pedro Castillo. En ese tiempo, ¿qué alcanzó a usted a hacer en ese tiempo? Para que hablemos solo de eso y luego hablamos de la Contraloría y Perfecto. de las consultorías que da. Sí, Clara Elvira, mira, nosotros hicimos algo muy importante que creo que es ahora, ¿no? No se quiere reconocer porque, claro, como país estamos empezando tarde, pero fue mi gestión la que se atrevió a hacer suyo, a tomar ese gran reto y decir, nosotros vamos a hacer estos megaproyectos. Mis antecesores me comentan, Clara Elvira, que cuando se estaban haciendo los estudios, ya, o se tenían que hacer los estudios, los estudios de preinversión para hacer estos tratamientos de los ríos, de los drenajes pluviales, ni los sectores querían tomarlo. No querían hacerlo. Decían, esto no es mío, esto no es mi competencia, es competencia del gobierno regional. Y entonces el gobierno regional también tenía sus propios problemas, tenían años ahí situados los estudios y no salían. Entonces nosotros cuando tomamos nos convertimos en una unidad ejecutora, nosotros dijimos, todos los problemas que hay en este tema, pásenselo a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Eso es en fácil. Dénmelo, nosotros lo vamos a hacer a través de este convenio de gobierno a gobierno, porque tenemos que tener una mirada integral, porque tenemos que tener esta plataforma de hacer bien los estudios. A los estudios no hay que sacrificarlos, a esto que a veces la ciudadanía no nos entiende porque de repente no lo explicamos bien, pero estos son como los planos de una casa, tienen que estar muy bien hechos para que esta infraestructura sea resiliente, sea perdurable en el tiempo. Entonces, y esos estudios son los que en el informe de la Contraloría y en algunos medios, algunos sectores de la opinión llaman las consultorías. ¿Es eso? No. Ya. Las consultorías, en verdad, yo no sé a qué le llaman consultorías, claro. Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un convenio de gobierno a gobierno, Clara Elvira, y las consultorías, por lo menos en mi gestión, han sido escasas. Nosotros no, salvo consultorías que son puramente de obra, por ejemplo, para que alguien haga un estudio de suelo, se le contrata a una empresa para que haga un estudio de suelo, para que haga un estudio topográfico, ese tipo de cosas, ¿no? Puramente ejecución. A nosotros, por ejemplo, como gestión también se nos ha acusado, ¿no? De haber contratado una gran cantidad de personal y eso también es totalmente falso. Nosotros hemos ido incrementando el personal gradualmente de acuerdo a cómo íbamos ejecutando. Y sí, claro que hay una diferencia con las gestiones anteriores a la mía porque ellos no ejecutaban. Esa es la razón, es la explicación natural y yo no tengo ningún hallazgo de la Contraloría por ese lado, ¿no? Se han contratado órdenes de servicio, sí, que no son consultorías. Pero aquí, muy bien por tu pregunta y muchas gracias, porque cuando se ve el icono de, por ejemplo, las responsabilidades a los 850 funcionarios que la Contraloría ha señalado que se tiene, ¿no? Se refiere a los 3 niveles de gobierno, es decir, en los ministerios, en los gobiernos regionales, ¿ya? En las municipalidades. Nosotros, como Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, por lo menos en mi gestión, hemos tratado de
responder a todo el control concurrente que la Contraloría General de la República nos ha señalado. O sea, de ese bolsón estamos segundo que un número muy reducido está involucrado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y consultorías, como vuelvo a repetirte, no hemos tenido esa política porque ya teníamos una asistencia técnica que era Reino Unido. O sea, nosotros no apostábamos por las consultorías, pero no sé cómo han gestionado las otras entidades y a qué se le llama consultoría, ¿no? Sí. El informe de la Contraloría lo que dice es que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha tenido 25.000 millones de soles desde 2017, que hay 845 funcionarios a nivel nacional en los 3 niveles con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 son penales, 206 son civiles y 1.061 administrativas. Se han gastado 21.000 millones y se han hecho obras. Hay más de 9.000 obras en ejecución y 5.000 ya se han terminado. ¿Pero qué dice el Contralor Nelson Chac? Bueno, lo que no se ha hecho es la solución de los problemas integrales, en el manejo de las cuencas, no se ha avanzado nada, no hay defensas ribereñas, las represas, la reforestación, y digamos, en resumen, lo que dice el Contralor es la reconstrucción con cambios ha fracasado. ¿Es así? ¿Usted cree que ha fracasado la reconstrucción con cambios? Mira, yo creo que el Contralor ha tenido una mirada o un objetivo muy auspicioso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Si nosotros no hubiésemos sido funcionarios proactivos, Clara Elvira, hoy diría yo, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con todo. Perfecto, no me corresponde, igual que las otras entidades hubiera dicho, no es mi competencia hacer nada de prevención. Y me quedaba con los estudios porque hubiese cumplido tal cual. ¿No era claro, competencia de la autoridad hacer prevención? No, ¿sabes por qué? Porque el plan, lo que dice el papel que nadie quiere leer, te dice, tienes que hacer la reconstrucción y tienes que hacer de prevención los estudios para saber qué hacer. ¿Y sabes cuál es la mejor prueba de lo que estoy diciendo, Clara Elvira? Que la actual directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios dice, ahora, ¿no? Voy a pedir 25.000 millones más para hacer las obras de prevención. ¿Sabes por qué? Porque no estaban presupuestadas, porque no se pensaba y porque además, Clara Elvira, hay que ser conscientes. Nosotros diríamos que como país podíamos empezar desde el día cero a ejecutar estas mega obras cuando no teníamos ni idea de qué hacer. O sea, este tema de las defensas ribereñas no son suficientes. Hay que saber dónde se van a hacer los reservorios. Y la reforestación es un concepto que nace con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que lo hicieron mis antecesores. Ni siquiera yo. Ellos fueron los que hicieron también sus propios estudios, trabajaron para decir, oye, una solución integral en una cuenca va a tener 3 componentes. La defensa ribereña, pero no es suficiente, no va a proteger a la ciudad. Vamos a hacer en la parte media reservorios y en la parte alta reforestación. Eso significa estudios que no se habían hecho lamentablemente porque se demoraban. Entonces, creo que el Contralor cuando dice, y yo en algún momento lo he conversado, le decía, bueno, si le parece un fracaso, dígame otra institución que haya hecho la cantidad de obras que nosotros hemos trabajado con las autoridades locales y regionales en el Perú. O sea, ¿qué otra institución ha hecho esa cantidad de obras en un periodo tan corto? Porque de verdad principalmente se hicieron en los 2 años y medio de mi gestión. Y 2 años y medio, Clara Elvira, de pandemia, donde más de 6 meses tuvimos que estar encerrados. Nosotros nunca descansamos, nosotros trabajamos arduamente y por eso es que ahora a través de las redes hay gente que lo recuerda y recuerda con estima mi gestión porque nosotros nos hemos entregado a trabajar por el Perú con errores seguramente. Y justamente te decía, mi finalidad de conversar con periodistas que nos ayudan a reflexionar como tú, es tener lecciones aprendidas que nos permitan saber cómo debemos de continuar hacia adelante, ¿no? ¿Y cómo deberíamos continuar hacia adelante? ¿Cuál es la lección? Mira, la lección en este momento es no detenernos
y no solamente estar creando instituciones porque creemos que una nueva institución nos va a dar la solución. No, lo primero que hacen los países de primer mundo, los que tienen un desarrollo en el tema de gestión de proyectos, se tienen que desarrollar capacidades. Entonces, más allá de estar de las instituciones, se tiene que identificar correctamente a los profesionales que son capaces de conducir estos procesos. Porque tú me hacías una pregunta que me parece muy interesante. ¿Y qué pasó cuando se produjo tu cambio? Se ralentizaron los proyectos. Claro. ¿Por qué? Porque no hay ese conocimiento. Y yo no digo que nosotros seamos los mejores, seguramente hay gente que nos supera y hay gente que lo puede hacer mejor, pero hay que identificarlas, que esas personas sean las que desde la meritocracia y la tecnocracia vayan a ocupar estos cargos para que puedan impulsar estos proyectos, porque es muy difícil tomar decisiones en estos megaproyectos donde no tenemos antecedentes en el Perú de una vasta ejecución como la estamos haciendo ahora. Nosotros hemos creado solamente con el convenio de gobierno a gobierno más de 12,000 puestos de trabajo mensual, Clara Elvira, en una época donde la gente necesitaba trabajar porque estábamos en pandemia. Y el mayor crecimiento lo tuvo el norte gracias a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Y sobre todo, en verdad, mi satisfacción personal, ¿no? Más allá de las autocríticas que nos podemos hacer, es que trabajamos para esas zonas olvidadas, para los distritos más pobres del Perú. Nosotros teníamos muchos distritos que estaban dentro de los 100 distritos más pobres del Perú, que han recibido presupuesto, pero sobre todo el acompañamiento técnico de nuestra parte, y que hoy están orgullosos de sus obras. Hoy ellos son esa nada, cuando a veces muy ligeramente dicen, la reconstrucción no ha hecho nada y no ha invertido en nada, ese nada es nuestro Perú rural, que sí se ha favorecido de las obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ajá, ahora, hay que reconocer que viene un ciclón, el ciclón Yaku, y entonces vemos que se rompió la carretera y se metió La niña. la niña en Piura, que bajó un huaico en Punta Hermosa. Entonces uno dice, entonces no se ha hecho nada. Bueno, ¿cómo contestamos ese argumento? Podríamos, por ejemplo, decir que vimos cerca a Lima, en donde la vez pasada cayó la señora esta que fue símbolo del 2017, vimos al menos como un cauce. Yo creo que esa es una obra, pero quiero preguntar, como un cauce por el que bajó el huaico, pero ya no hubo este arrastre de casas y de palos y de animales. ¿Es así? ¿Hubo sí algún cambio o no? Mira, yo creo que acá hay otra vez una reflexión muy importante que tenemos que hacer todos los peruanos y peruanas. La gestión de riesgos en verdad es tarea de todos. ¿Qué pasó en Punta Hermosa? Yo se lo he escuchado decir al alcalde de Punta Hermosa. ¿Por qué se ha generado esta avenida? Por ejemplo, esta quebrada, por ejemplo, no estaba dentro del plan de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es decir, eso es algo que tienen que atacar tanto las autoridades gubernamentales, o sea, de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Sí. No estaba dentro de nuestro alcance. Pero más allá de eso, él decía, ¿saben por qué se ha venido el Huayco con esa fuerza? Por las canteras clandestinas que Ajá. se han hecho en la parte alta, desprotegiendo a toda la población. Primera reflexión. Segunda ¿Dónde reflexión está de la los autoridad entendidos. que controla Así eso? es. Después, segunda reflexión. Tanto Chaclacayo como Punta Hermosa han sido históricamente, vamos a decir, Ruta. la ruta natural de las quebradas. Entonces, va a tener siempre ese contacto, ese choque, ¿no? Cada vez que existan las lluvias de huaicos, o sea, tiene que prepararse para eso y no sé necesariamente si se les puede proteger o no, eso es un reto de la ingeniería. Pero, ¿qué pasó con Piura? En Piura también se ha señalado y se ha dicho, oye, no, es que mira lo que ha hecho, entonces no se ha hecho absolutamente nada. Ciertamente una solución integral para un río tan complicado como el río Piura, donde también nuevamente la población se ha sentado en el curso natural del río, ¿no? Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar años, ¿no? La nueva directora ha señalado que con el plan se ha señalado más o menos una ruta de 10 años, Clara Elvira, ¿ya?
pero hay ya defensas ribereñas que se han hecho. Y esas defensas ribereñas, a mí la gente del Bajo Piura me dice, ya con esa defensa ribereña que se ha hecho, ya no nos hemos inundado como en el año 2017. En Trujillo también nos decían, oye, con lo poquito que han hecho en la parte alta, ya no hemos sentido ese golpe del año 2017. Pero Claro. no, acá a los peruanos nos gusta el Sufre decir, peruano, oh, estamos, sufre. o sea, sufrimos con darle la mala noticia y seguramente que hay todavía que hacer, por supuesto que sí, pero en el tiempo, estas mega obras, y esa es la lección aprendida que tú me preguntabas. ¿Cuál es la lección aprendida? Que hay que dotar de gente muy, muy técnica, ahora que se ha dispuesto que se cree una nueva autoridad, de muy técnica para que saquen adelante estos proyectos y para que puedan impulsar, no ralentizar. Porque si no, después los funcionarios nos hemos acostumbrado a echarnos la culpa entre unos y otros. Si yo pude avanzar en la reconstrucción, es gracias a que yo le di valor a lo que habían avanzado mis antecesores. Me entregaron un plan que ya estaba hecho, no lo hice yo, lo hizo Pablo de la Flor con el presidente Pablo Kuczynski. Me Sí. entregaban un marco normativo que lo hizo Edgar Quispe, un proceso de descentralización que lo inició el señor Chuy. Y con eso, todo lo bueno que tú saques de esas gestiones, pues a eso le sumas tu esfuerzo y sacas adelante el proyecto, ¿no? Ujú. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, dándole no solamente esa apertura a toda a una población rural, sino sobre todo al habernos atrevido. Y por eso es que ahora, como tú dices, recibo los rayos y centellas, porque claro, toda la responsabilidad cae en la entidad que se atrevió a decir, Asumir. yo lo voy a asumir esa gran responsabilidad de decir, vamos a comandar este proyecto. El castigo es que se va a cerrar esta institución porque se ha politizado, porque se ha tergiversado su finalidad, y está bien, es una decisión que respeto, de una decisión de gobierno, pero pido también a las autoridades gubernamentales que no cometan el mismo error con la Autoridad Nacional de Infraestructura, que se Infraestructura. le dote de personal, que se le empodere para que pueda culminar estos megaproyectos que tanto le han costado al Perú sacar adelante. Ujú. Y que trabajen rápido porque se supone que tenemos un fenómeno del niño y eso se puede complicar. Y en este país, que bueno, y es tan humano que no queremos hacer procesos, queremos como hechizada, ¿no? Era la que movía la Sí, nariz y que ya quede todo sí, resuelto, pero no, hechizada no sí. somos, hay que trabajar y todo tiene su tiempo. Su Doctora, ciclo natural del proyecto, sí. así es. Muchas gracias por darnos estas explicaciones, estas aclaraciones que me parecen muy pertinentes, porque es muy fácil destruir, ¿no? Decir, bueno, esto no se ha hecho nada, aquí se robaron toda la plata, y pues hay que aclarar qué es lo que hay y recordar de dónde veníamos, eso es muy importante. Así es, Clara Elvira, muchísimas gracias. Y yo quiero terminar esta entrevista con una anécdota de un colegio que hemos hecho en Nivín, donde se le hizo todo un cerco perimétrico, ¿ya? Para proteger al colegio, donde es el único lugar que tiene agua potable en todo, digamos, el centro poblado de Nivín es el colegio, porque todavía no tiene agua y alcantarillado. Y mira, hoy ha venido nuevamente el Huayco, como dijo el director, nos ha visitado nuevamente el Huayco, doctora, pero no nos ha hecho absolutamente nada porque hemos estado protegidos por el centro perimétrico y nosotros no hemos parado con nuestras clases. Ese nada, ese avance cero que le dicen a la reconstrucción, ¿no? Le ha permitido a ciudades o a lugares como Nivín a tener una educación de primer nivel y que no se ha visto interrumpida por estos fenómenos naturales. Bueno, sí es que nos falta mirar un poco a los demás. Gracias, doctora Amalia, por estar en Epicentro, y a ustedes gracias por acompañarnos siempre aquí con nuestras Gracias, Clara noticias. Elvira.